Bienvenidos a esta actividad sobre agilidad y metodologías ágiles, las dos cosas, más agilidad y metodologías ágiles en proyectos de ingeniería y construcción. Mi nombre es Jorge Gatze y durante este encuentro, aproximadamente nos va a llevar una hora, vamos a ver los nuevos desafíos que hoy se le plantean a los proyectos de ingeniería y construcción como proyectos de inversión de capital que son en todas las industrias. Lo que vamos a decir con sus matices aplica a la industria de gas y petróleo, tanto en upstream como en downstream, a proyectos petroquímicos, mineros, de plantas industriales, o sea, proyectos de inversión de capital a través de procesos de ingeniería y construcción. Quienes participan de estas actividades, creo que esta figura ya incluso los debe aburrir un poco, pero no puedo empezar una actividad de este tipo sin poner al proyecto en su dimensión. Decir que toda organización define a través de sus estrategias la forma de competir, de ganar nuevos mercados, de aumentar sus reservas, de desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías, bajar costos. O sea, se propone generar valor, valor para el accionista, valor para el mercado, valor para la sociedad, para los empleados. ¿Cómo transforma la estrategia en valor? A través de un conjunto de proyectos, de su portafolio de proyectos, pero nosotros tomamos como muestra un proyecto para analizar justamente esta función. Y es el proyecto que interactúa, que trabaja como transición entre la estrategia y el valor, y este proyecto generando un resultado, un sistema, una planta, es el que permite capturar ese valor. Y entonces, siempre que tenemos esta figura, insisto en esto, lo que le da la razón de ser al proyecto no es el proyecto en sí mismo, lo que le da la razón de ser al proyecto es el valor que genera para la organización, para el mercado, para la sociedad. O sea, nadie hace proyectos simplemente por hacer proyectos. Se hace proyectos para, a través del resultado del proyecto, generar valor. Y esto hay que tenerlo muy presente, esto hay que tenerlo en cuenta, porque como dice esta frase, el éxito del proyecto se mide por el valor que genera. Ese es el verdadero éxito, porque el valor es el que le da sentido al proyecto. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo a nivel mundial, no solo a nivel de nuestra región, a nivel mundial? ¿Qué está pasando con este valor en los proyectos de inversión de capital que se materializan a través de proyectos de ingeniería y construcciones? Hay una alerta. Tenemos una organización, el IPA, acá abajo tienen el nombre, es una organización Independent Project Analysis. ¿Qué dice el IPA? Que los proyectos de inversión de capital, o sea, proyectos de ingeniería y construcciones, generan en promedio un valor actual neto, que es una forma de cuantificar el valor, que es un 22% menor al previsto. O sea, es una fórmula financiera que combina la inversión, este es el CAPEX, este es el CAPEX o la inversión que hacemos en el proyecto, y en este flujo de fondos
intervienen las ventas que se van a producir con el nuevo sistema, con la nueva planta. Además de las ventas, interviene el OPEX, los costos operativos. Entonces, esta fórmula, que es la que se usa para aprobar el proyecto, espera un cierto valor actual neto. ¿Qué está sucediendo en la realidad? Cuando el proyecto termina y la planta empieza a producir, hay un promedio mundial de que este valor actual neto no se logra y queda en promedio un 22% por debajo del previsto. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Qué dice el IPA? El IPA, que se ha dedicado y se sigue dedicando a investigar, auditar, analizar proyectos de ingeniería y construcciones, dice que en general se subestima el esfuerzo y los recursos requeridos para conformar y definir oportunidades que se transformen en proyectos que generan valor. Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, podemos decir, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué los proyectos no están dando el valor que de ellos se espera, que se espera de la inversión que se hace? Y esto ocurre porque no se está dando una adecuada respuesta a la complejidad que tienen hoy los proyectos, como tampoco se está dando una adecuada respuesta a la incertidumbre. Hoy todos los proyectos, en cualquier especialidad, en cualquier industria, tienen estas dos características. Tienen complejidad, tienen incertidumbre. Y por supuesto que los proyectos de ingeniería y construcción tienen, y generalmente no en un grado despreciable, sino todo lo contrario, en un grado muy importante. ¿Qué es complejidad en proyectos de ingeniería y construcción? Fundamentalmente la complejidad tiene tres vertientes. Hay una complejidad del alcance, bueno, por la cantidad de sistemas y tecnologías que hoy involucran los proyectos de ingeniería y construcciones en todas las industrias, en gas y petróleo, en minería, en plantas petroquímicas. Cada vez intervienen más tecnologías y más sistemas que hay que, de alguna manera, coordinar. Pero también hay una complejidad organizacional, una complejidad de las empresas que participan y llevan adelante el proyecto, tanto del lado del comitente como del lado de los contratistas, con sus áreas, con sus sectores. Y hay una tercera complejidad que es por la multiplicidad de interesados con sus intereses, o sea, complejidad dada por las fuerzas sociales, las fuerzas laborales, las fuerzas medioambientales, los sectores políticos, los sectores sindicales. Todo esto son interesados con sus propios intereses. Algunos ven el proyecto como un beneficio, otros lo ven como un perjuicio. Entonces, estas tres vertientes de complejidad hacen que el proyecto como sistema, ¿qué significa que el proyecto es un sistema complejo? Un sistema complejo es un sistema que no hay una relación lineal entre causa y efecto. O sea, en los proyectos como sistema complejo no existe esta relación lineal. En los proyectos tomamos una decisión buscando determinado resultado y resulta que por la complejidad, por esta diversidad de intereses e interesados, no siempre sucede lo que esperábamos a partir de la decisión que tomamos. Esto es una característica del aspecto de complejidad en los proyectos. Y además dijimos que también hay incertidumbre. ¿Y de dónde proviene la incertidumbre? Y muchas veces de ese valor que se espera. Si es un proyecto de upstream en gas y petróleo, la
incertidumbre será ¿y cuántos barriles vamos a producir? ¿Y a cuánto va a estar el barril dentro de 4 años, dentro de 8 años, dentro de 12 años? Si es un producto nuevo, si hay que entrar a un nuevo mercado, cómo responderá el mercado a lo que vamos a introducir, a lo que vamos a producir en la nueva planta que construye el proyecto. O sea, sin duda, muchas veces hay una importante eh, magnitud, nivel de incertidumbre en cuanto al valor. Muchas veces también hay incertidumbre en cuanto a los resultados del proyecto, cómo va a ser finalmente la planta, qué caudal va a tener, con qué presión va a trabajar. Y incluso muchas veces en los proyectos hay incertidumbre sobre los procesos del mismo proyecto, o sea, cómo van a ser los procesos constructivos, cómo van a ser los procesos de hormigonado o de soldadura. En una palabra, también los proyectos de ingeniería, como ven, tienen 3 fuentes de incertidumbre, que provienen del valor que se espera, de los resultados que el proyecto debe generar y de los mismos procesos para llevar adelante el proceso, el proyecto. Con lo cual la incertidumbre y la complejidad es algo presente en los proyectos y que hay que darle una gestión y un manejo adecuados. Pero a todo esto, a toda esta incertidumbre y esta complejidad, ¿qué está sucediendo? ¿Qué busca el inversor hoy? ¿Qué busca aquel que invierte en un proyecto de inversión de capital que se lleva adelante a través de ingeniería y construcción? O sea, necesita mayor valor. El accionista demanda mayor valor. Pero para tener mayor valor también esto condiciona al proyecto, porque ¿qué le pide al proyecto? Que se haga en menor plazo y que se haga a un menor costo. Y esto es un gran cambio que sucedió en los proyectos de esta industria en los últimos años, porque hace 20 años atrás, 25, 15, depende del sector, de las 3 variables, alcance, calidad o resultado del proyecto, costo y plazo, lo que importaba eran los aspectos técnicos. Nos decían que termine bien técnicamente, y si para terminar bien era necesario acordar un mayor costo o un mayor plazo, no era tan difícil, no era tan complicado lograrlo. O sea, vivíamos una época donde los proyectos tenían flexibilidad de costo y plazo. Hoy esa flexibilidad desapareció. Hoy los proyectos de ingeniería y construcciones requieren plazos cada vez más acotados, menores costos, e incluso para lograr esos plazos, a las fases o a las etapas del proyecto las superponemos y empezamos una fase sin haber concluido la anterior. Y esto es lo que se conoce como el fast track. Entonces, ¿el fast track qué es? El fast track es una respuesta que se da a través de la gestión del proyecto a ese menor plazo que se pide para el completamiento del mismo. Pero el fast track no es otra cosa que empezar una actividad con información incompleta de la anterior, superponer actividades. O sea, que todo este panorama que vemos acá, ¿qué es lo que hace? ¿Qué consecuencias a su vez produce? Que cada vez es mayor la complejidad y cada vez es mayor la incertidumbre. O sea, la misma dinámica que le imponemos a los proyectos, esos requerimientos y esas necesidades del negocio, por terminarlos en plazos cada vez más ajustados y obligarlos a esa superposición de fases o actividades, a ese fast track, genera como consecuencia una mayor incertidumbre y una mayor complejidad. De modo que
los conceptos, las herramientas, los enfoques de gestión que teníamos hasta ahora y que fueron útiles en otros contextos, no son más útiles, no nos sirven, por eso no generamos valor, por eso estos proyectos no generan el valor que el inversionista espera de los mismos. Entonces, veamos un poco cuáles son los nuevos paradigmas en el management. Y hay en los últimos 100 años un gran cambio en lo que es el management. El management 1.0 es el management tradicional, estructuras jerárquicas verticales, comando y control. ¿Qué significa? Doy una orden y verifico que se haya cumplido. Este es el modelo tayloriano, el modelo fordista, que no estuvo mal, que fue una excelente respuesta para necesidades, pero en un contexto distinto del actual. Cuando este Management 1.0 empezó a tener problemas en dar respuestas a nuevos desafíos de la segunda mitad del siglo pasado, apareció el Management 2.0 que de alguna manera fueron como parches al anterior. Entonces empezó a usar Total Quality Management, VARA Scorecard, Six Sigma, para corregir las deficiencias. Y un poco este Management 2.0 fue el que permitió encarar los proyectos de ingeniería y construcción de la segunda mitad del siglo pasado. Pero en un entorno donde habíamos dicho costo y plazo eran flexibles. Hoy eso no, no es el entorno actual es un entorno de alta incertidumbre y alta complejidad, y esto requiere un nuevo enfoque de management, un nuevo enfoque de organización. Es el management 3.0, o sea, es la organización mixta, la tradicional, jerárquica, ¿eh? por funciones, más redes, más trabajar en equipo, más redes colaborativas. ¿Por qué este Management 3.0? Porque es la respuesta que hoy las empresas tienen que darle a los nuevos entornos de incertidumbre y complejidad que prácticamente son el común denominador de todos los negocios. Habrán escuchado este término VUCA. Este término VUCA se refiere a la V de volatility, de volatilidad, la U de uncertainty, incertidumbre, complexity and ambiguity, o sea, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto es lo que hoy, de alguna manera, es el común denominador de todos los negocios y por supuesto también de los proyectos. Y en el mundo de los proyectos esto le toca a los proyectos de ingeniería y construcciones que, como vimos, tienen un cada vez más elevado nivel de incertidumbre y complejidad. Entonces, ¿qué nos dice este Management 3.0 como forma de encarar los proyectos? Lo que nos dice es que la organización tradicional, la organización por, llamémosle, silos o áreas verticales, donde cada área trabaja en forma independiente, donde hay un project manager, pero este project manager tiene en general poca autoridad para ir a negociar con los gerentes de las áreas, donde se busca que cada área sea lo más eficiente posible. Este es el esquema con el cual hemos abordado los proyectos en contextos anteriores. Este esquema de áreas cerradas con poca o ninguna comunicación transversal, este no es justamente la respuesta que hoy necesitan los proyectos. Hoy los proyectos necesitan, en general, de todas las industrias, y por supuesto que los de ingeniería
ingeniería y construcción también, necesitan un equipo de proyecto muy fuerte, integrado por un project manager y colaboradores de las distintas áreas. ¿Y cuál es la función de las áreas? Brindarle apoyo al proyecto. O sea, necesitamos una organización volcada al proyecto, una organización orientada al proyecto, como una manera de encarar los desafíos que hoy genera la complejidad y la incertidumbre de este tipo de proyectos. Algunos hablan incluso de una organización dual, una jerarquía, una organización jerárquica que por supuesto se va a seguir manteniendo con sus áreas, ingeniería, compras, administración y finanzas, construcciones. Eso, las áreas van a mantenerse porque son fuentes de conocimiento, de especialización. Pero en lo operativo comienzan a aparecer las redes formadas por personas de distintas disciplinas, de distintas áreas, que trabajan en forma colaborativa. Esto es lo que algunos llaman la organización dual, como la organización formada por la jerarquía más la redarquía. ¿Qué es lo que produce esta combinación? ¿Qué es lo que produce esta fuerte orientación a resultados a través de trabajar en red? Red formada por equipos colaborativos, multidisciplinarios, gente de ingeniería, con gente de construcción, con gente de operaciones, con gente de mantenimiento, con gente de compras. ¿Qué le da esto al proyecto? Genera mayor valor, le da mayor flexibilidad a la gestión de proyectos, en definitiva, reduce los tiempos de respuesta. Y si tenemos una organización que logra reducir los tiempos de respuesta, es una organización que está en camino a reducir los tiempos, los plazos de sus proyectos y por supuesto también los costos. Entonces, ¿cuáles son las nuevas oportunidades en función de este nuevo esquema de trabajo en red, más un trabajo por área jerárquico? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que hoy vemos en los proyectos de ingeniería y construcción? ¿Para qué? Para lograr lo que más le importa al comitente, al inversor. Mayor valor en menor plazo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a analizar a continuación? Tenemos lo que se llama Project Production Management. Un concepto no es nuevo, es un concepto que ya tiene muchos años, pero que se está incorporando, como vamos a ver en unos momentos, al mundo de los proyectos y en particular al de los proyectos de ingeniería y construcción. La digitalización del proyecto, aprovechar toda la potencia y toda la facilidad que nos brindan las nuevas tecnologías, los sistemas analíticos avanzados y por supuesto uno de los grandes aportes que hoy pueden, y una de las grandes oportunidades que tienen los proyectos de ingeniería y construcción es a través de los aportes de las metodologías ágiles. Entonces vamos a ver cómo los proyectos de ingeniería y construcción tienen grandes oportunidades de acercarse más a lo que necesita el inversor, el comitente, en lograr mayor valor y en menor plazo a través justamente de estos medios. Pero para poder captar mejor cuál es la aplicación y cuál es la forma de usar estas nuevas oportunidades, hagamos una breve visita, adentrémonos en el mundo de los proyectos de ingeniería y construcción. Veamos un poco qué etapas y qué fases conforman a los proyectos de ingeniería y construcción. Dijimos al comienzo,
la razón de ser de un proyecto de ingeniería y construcción es el valor. O sea, hacemos proyecto para lograr valor. Esto no hay que perderlo de vista, tengámoslo bien claro, porque esa es la razón del proyecto. Entonces, el proyecto de ingeniería y construcción de inversión de capital tiene dos grandes etapas que se dan a lo largo del tiempo. Hay una primera etapa en la cual hay que madurar el valor, o sea, conceptualizar la solución que va a permitir lograr ese valor, y una vez que hemos definido el alcance del resultado del proyecto que nos va a permitir alcanzar ese valor, se ejecuta. Ese valor se ejecuta. Estas son las dos grandes etapas, de maduración y de ejecución. Y estas etapas, cada una de ellas tiene fases. Por ejemplo, en algunas empresas, a las 3 fases de la maduración, usando el modelo del IPA, esta organización que yo comenté antes, Independent Project Analysis, el IPA usa la nomenclatura Front End Loading, FEL. Entonces, las 3 fases de la maduración en estos esquemas lo llaman FEL 1, FEL 2, FEL 3. En cambio, a las 3 fases de la ejecución son la ingeniería constructiva, la ingeniería de detalle, la procura, el procurement y el construction. Los nombres de las fases de la maduración cambian de industria a industria. Así, si bien algunos lo llaman FEL, otros a las 3 mismas fases lo llaman ingeniería conceptual, ingeniería básica o básica extendida. Incluso algunos a esta básica extendida también lo van a ver como front-end engineering design. Después, en algunas empresas de upstream, a la maduración del valor lo llaman visualización, conceptualización, definición. En el caso de algunas mineras, a las 3 fases de la maduración las llaman Appraise, Opportunity, Develop and Define. Donde todos coinciden es en las 3 fases de la ejecución, que son el EPC, ¿no? Digamos, el típico EPC, que es la parte ejecutiva del proyecto. Entonces vamos a ver, pues como son dos mundos distintos, o sea, una cosa es el proyecto en la maduración y otra cosa es el proyecto en la ejecución, veamos cómo aprovechar estas oportunidades de mejora en cada uno de estos ámbitos. Veamos primero las oportunidades de mejora en la etapa de ejecución, cuando el alcance ya está definido. O sea, en la etapa donde hago la ingeniería de detalle, el engineering, el procurement y el construction, ¿no? En esta etapa de ejecución, fundamentalmente lo que más, digamos, lo que más podemos valernos es de los primeros 3 componentes, o sea, del Project Production Management, de los sistemas analíticos avanzados y de la digitalización del proyecto. Con alguna forma de agilidad que no es exactamente, digamos, a lo que se refiere metodologías ágiles, pero esto le va a dar agilidad a la ejecución sin que sea exactamente la metodología propia de lo que hoy proponen las metodologías ágiles. Entonces veamos estos 3 aspectos, cómo pueden colaborar en la ejecución del proyecto. Project Production Management es la combinación de enfoques Lean, metodologías Lean, enfoques de gestión de producción y dirección de proyecto. O sea, es un enfoque que encara la fabricación y la construcción, la parte de fabricación y construcción, buscando mejorar la eficiencia
de los procesos de obra, agilizando las actividades que componen estos procesos de obra y la maximización de los resultados. Entonces, ¿qué aporta este Project Production Management? Aporta ver el proyecto como un conjunto de sistemas discretos de producción. Cada sistema está integrado por sus propios procesos. Optimiza el desempeño de cada sistema, o sea, el sistema, por ejemplo, de prefabricado, el sistema de montaje, los toma como sistemas discretos de producción y eficientiza cada uno de ellos. Esto permite un mayor control sobre todo el proceso productivo, permite mejorar el manejo de inventarios, los tiempos de respuesta y la variabilidad de los procesos. Este Project Production Management, su fundamento está en las buenas prácticas de investigación operativa que surgieron en la década del 70 del siglo pasado, siendo el Lean Manufacturing uno de sus mejores exponentes. Ya sabemos de empresas de ingeniería y construcción que están incorporando este concepto de Lean Manufacturing a sus procesos de fabricación y construcción y montaje en obra. Digitalización del proyecto. Acá tenemos una serie de herramientas que mejoran sustancialmente un gran número de procesos, como pueden ser el BIM en 5 dimensiones, gemelos digitales, Digital Twins. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Identificación de partes y componentes por radiofrecuencia y etiquetado por Bluetooth. ¿Qué es el BIM en 5 dimensiones? Bueno, es un sistema, un modelo que reduce sustancialmente la ejecución manual de muchas tareas repetitivas y reduce también los esfuerzos requeridos en la gestión y administración de contratos, por ejemplo. Hay varias versiones, la quinta de este sistema incorpora costo, entonces permite planificar y controlar los proyectos integrando el alcance, lo que hay que hacer, el cronograma, cuándo hay que hacerlo, el costo, con qué recursos y con qué esfuerzo hay que hacerlo. Entonces, esto permite abarcar el proyecto desde la planificación y acompañando la construcción con los valores reales que vamos obteniendo tanto en ingeniería como en obra, tanto de plazo como de costo. También hoy vemos que ya hay varias empresas que utilizan estos sistemas de planificación y monitoreo de los proyectos. Gemelos digitales. Son réplicas digitales en tiempo real de los activos físicos, de lo que vamos instalando en obras que se crean por tecnologías láser. Entonces, permiten llevar un control e inspecciones in situ, medir avance, en realidad desde cualquier lugar, desde la oficina. Puedo saber qué se montó y qué no se montó en la obra a través de estas técnicas de digitalización de los proyectos que se llaman gemelos digitales o digital twins. Y hay una tendencia cada vez mayor a usar en conjunto las tecnologías de BIM que vimos anteriormente en 5D junto con gemelos digitales. Se usan en conjunto tanto para diseñar como luego para planificar y monitorear el proyecto en la etapa de fabricación y construcción en obra. Otra técnica cada vez más usada es la digitalización por radiofrecuencia, o sea, las partes y componentes de la obra pueden ser monitoreados y hacer su trazabilidad desde el componente o el material en el fabricante hasta su instalación final en la obra. También no es una técnica que requiere una gran inversión,
pero soluciona uno de los problemas más recurrentes en los proyectos de ingeniería y construcciones, que son las cadenas de suministro, ¿no? O sea, un problema que tienen los proyectos de ingeniería y construcciones es cuando alguien dice, bueno, ya compré la válvula, ya compré los caños, pero no sirve, ya lo compré. Ese ya lo compré tiene que estar seguido de un control que asegura que la válvula, con toda la documentación que la habilita para el montaje, está en la obra en tiempo y forma. Muchas veces no se sabe dónde están los materiales, no se sabe si fueron entregados, si no fueron entregados, si están en el almacén de obra o están en el almacén de sede central. Entonces, esta herramienta va a permitir, y ya permiten muchas empresas que lo están usando, hacer un tracking, un seguimiento de los distintos componentes e insumos que va a necesitar el proyecto en la etapa de obra. Así como también la digitalización a través del etiquetado Bluetooth. ¿Qué hace este etiquetado? Este permite también, a través de técnicas de digitalización, ir midiendo el avance. Se va midiendo el avance, pero ya no por una apreciación subjetiva, sino concretamente por una medición que dan las técnicas digitales y actualizan el cronograma y actualizan el modelo BIM 5D, y esto entonces reduce esfuerzos, pero permite un mejor monitoreo y control del proyecto en la etapa de obra. Y el tercer elemento que va a ser muy útil a los proyectos en la etapa de ejecución son los sistemas analíticos avanzados. ¿Por qué? Porque los datos de los proyectos generan un alto potencial para mejorar las decisiones de los mismos, pero sin embargo, muy pocas empresas aprovechan los datos que van surgiendo de sus proyectos. La mayoría de los datos se pierde, no se aprovechan. Entonces, hoy disponemos de tecnologías avanzadas que permiten estandarizar la captura y el almacenamiento de los datos de los distintos proyectos. Y hay una tendencia que uno ve en la industria a nivel mundial, que es a generar lo que se llama el Cloud Control Tower. Es una nube de control de proyectos donde vamos cargando datos de los distintos proyectos, y esto permite realimentar la estimación de plazos y costos de los futuros proyectos. O sea, no estoy hablando de algo de acá a 5 años o 10 años, estoy hablando de herramientas, sistemas que hoy ya se están usando en muchos proyectos de ingeniería y construcciones en el mundo. O sea, tal vez en la mayoría de las empresas, sobre todo en esta región, están un poco lejos de esto, pero es una tendencia que en este mundo tan globalizado, tan interconectado, cuando aparezca a competir en nuestra región una empresa contratista que disponga de estos avances, de estas herramientas, va a ser una fuente de altas oportunidades para el cliente, para el inversor, que necesita justamente mayor valor en menor tiempo. Esto es entonces, en la etapa de ejecución, 3 elementos que le pueden dar mayor agilidad, ¿eh?, a los proyectos en esa etapa, o sea, agilizar los procesos en la etapa de ejecución. ¿Para qué pasa en la maduración? En la etapa previa, dijimos, ¿no?, donde hay que madurar el valor a través de fases que podemos llamar FEL, por ejemplo. ¿Qué es lo que acá podemos, qué oportunidades tenemos? Acá sí, entonces, si bien las 3 primeras, las 3 de arriba, eran útiles para ejecución, sin duda que en la etapa de maduración, metodologías ágiles viene a ser una respuesta a algo que las metodologías tradicionales
a través de enfoques predictivos ya no son respuestas, o sea, ya no nos dan la solución que necesitamos en los proyectos en la etapa de maduración. ¿Por qué? Porque los enfoques tradicionales, los enfoques predictivos, parten de que se conoce el alcance en todas las fases del proyecto. Parte de que cada fase entrega un resultado tangible, un resultado, un artefacto. Los enfoques tradicionales parten de la premisa de que la última fase es la que finalmente le entrega ese valor al cliente, a la gente de operaciones, a la gente de mantenimiento. Y que además todo lo que vamos haciendo en cada fase, los requisitos los conocemos de entrada. O sea, en cada fase se trabaja con requisitos predefinidos, con un alcance ya conocido. Y como planificamos a largo plazo y todo de una vez, entonces se toman decisiones de cosas que se van a hacer más adelante, el año que viene o entre 2 años, pero con información insuficiente e incompleta. Además, en estos enfoques se elabora un plan y después se busca que este plan cambie lo menos posible. O sea, estos enfoques predictivos, que siguen siendo de alguna manera útiles para cierto tipo de proyectos o ciertas etapas, seguro cada vez más que no es la respuesta que necesitan la etapa de maduración. Porque estos enfoques predictivos parten de la premisa de que los niveles de cambio son bajos y las frecuencias de entrega son bajas, o sea, se entrega una vez al final de cada fase y todo se entrega completo al final del proyecto. O sea, termina la fase diseño, entrego los planos. Termina la fase suministros, entrego los materiales y equipos. Termina la fase obra, entrego la planta. Y esto es útil tal vez para la ejecución, pero digamos, con este enfoque más ágil o más agilizador que vimos en las diapositivas anteriores. Lo que sí es cierto que este enfoque predictivo no es lo que necesita la etapa de maduración del proyecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la etapa de maduración de un proyecto de ingeniería y construcción? ¿Qué es lo que se produce en la etapa? Si yo miro la incertidumbre, ¿cuándo es mayor la incertidumbre? Al comienzo. Entonces, ¿cuál es la función de la etapa de maduración? Es reducir incertidumbre. Pero incertidumbre en definitiva, ¿qué es? Es desconocimiento. Entonces, fíjense el alto nivel de incertidumbre que tiene esta etapa. Entonces, ¿cómo puedo definir lo que voy a hacer si es más lo que no sé que lo que sé? Con lo cual, el enfoque predictivo en este estado, en esta etapa de maduración, no es justamente el enfoque más adecuado. El enfoque predictivo tradicional genera valor al terminar la fase. En cambio, ¿cuál es el gran aporte de la maduración? ¿Dónde realmente se genera el valor que el proyecto va a brindar a su término? Fíjense que se genera fundamentalmente durante la etapa de maduración y se va generando en forma paulatina. ¿eh? O sea, cada instancia nueva del proyecto genera una mayor aporte de valor. Y si miro la inversión, ¿cómo es la inversión? La inversión es exactamente al revés, digamos, es una curva que es espejo de la curva de incertidumbre. Entonces, ¿cuándo hay que reducir incertidumbre? ¿Cuándo hay que generar valor? Cuando es barato. Cuando el error o elegir una alternativa que no es la adecuada, que es lo que sucede en la maduración, no genera mayores sobrecostos. O sea, cuando no hay que resolver las cosas, cuando no hay que
fundamentalmente aprender en la etapa de ejecución, en la obra, porque ahí es caro, ahí los desvíos se pagan con cantidades importantes de dinero e incluso de plazo. Entonces, reducir incertidumbre y crear valor, ese es el gran objetivo de la maduración y sobre todo de la segunda fase, que sería FEL 2 o la fase de ingeniería básica. Por lo que vimos, no es justamente las metodologías predictivas o los enfoques predictivos los que más se adecúan a esta problemática. Porque además, si el gran objetivo del inversor es reducir costos, reducir plazos, ¿dónde tengo en el proyecto la mayor capacidad para influir en los costos y plazos totales? En la maduración. Entonces, la maduración es una etapa muy dinámica, es una etapa donde permanentemente a través de prueba y error, de ir probando y desechando alternativas, se llega finalmente a la mejor propuesta de valor que necesita el inversor. ¿Qué sucede en cada una de las fases de la maduración? Cada una de estas fases se invierte dinero para ir adquiriendo información. Entonces, ¿qué genera cada fase? Cada fase genera una cantidad de documentos que se llaman, por ejemplo, DSD, documentos de soporte de decisión. Entonces, la primera fase genera una cantidad de documentos. Con esos documentos, con esa información, se va al portón 1, al gate 1, y se evalúa si hay una buena oportunidad de negocio y si esa oportunidad de negocio amerita pasar a la siguiente fase, a la ingeniería básica o a la FEL 2. ¿Y qué es lo que produce esta segunda fase? Y también produce información, no produce resultados concretos, no produce una planta, no produce sistemas físicos. En un segundo portón presenta un segundo conjunto de documentos que lo somete a la revisión de este portón, y en este portón un comité, un peer review, un peer análisis, decide si el proyecto amerita pasar a la tercera fase. Y la tercera fase también hay un examen que da el proyecto, hay un tercer portón que con una nueva cantidad de documentos, con mayor información, se decide si ahora el proyecto amerita pasar a la etapa de ejecución. O sea, como parte del portón 3, en muchas empresas aparece un comité de inversiones que es el que decide si vale la pena empezar la etapa de ejecución o la etapa de la inversión más importante. Entonces, fíjense que la maduración en realidad no produce resultados tangibles. Lo que hace la maduración a través de las tres fases es ir mejorando la información, adquiriendo más información, y en cada instancia, con esa mejor información, con esa mayor información, se decide si seguir o no a la instancia que sigue. Entonces, los métodos predictivos, los métodos tradicionales de gestión de proyectos, no son los adecuados. Primero, necesitamos que en esta instancia de maduración haya un equipo de proyecto integrado. Fíjense, con gente del negocio, con gente de operaciones, de mantenimiento. O sea, necesito que el valor que vamos a construir sea un valor que tenga el aporte y la perspectiva de todas las áreas. Después, lo que llamamos el negocio va a ser lo que en metodologías ágiles es el Product Owner. Con lo cual, si entendimos bien cuál es la esencia de la etapa de maduración, la pregunta es,
¿tenemos que seguir insistiendo con enfoques tradicionales y predictivos? Porque estos enfoques, que son tal vez adecuados para la etapa de ejecución, se espera que el cliente establezca sus necesidades al inicio. O sea, en estos enfoques se asume que el cliente conoce desde el principio todo lo que necesita, pero en esa etapa justamente no. El cliente tiene una idea de una oportunidad de negocio, pero hay muchas formas de lograr esa oportunidad, hay muchas alternativas que son las que justamente vamos a evaluar en la maduración. Entonces, si usamos el enfoque tradicional con estas premisas, en la etapa de maduración estamos cerrando las puertas a cosas nuevas que aparezcan, a nuevas necesidades. O sea, se asume lo que no existe. Usar el enfoque tradicional en la etapa de maduración se asume un alto nivel de predictibilidad. Entonces, entendemos, y esto ya está pasando en la industria, que la etapa de maduración es la etapa propicia para empezar a usar enfoques ágiles. Y aplica, porque si bien los enfoques ágiles nacieron en la industria del software y nacieron en base a estos manifiestos o a estos 4 principios del manifiesto, que decía, se le da mayor importancia a los individuos y a las interacciones que a las herramientas y a los procesos. Mayor preeminencia a individuos e interacciones sobre herramientas y procesos. En los proyectos de ingeniería y construcción, ¿cómo lo traducimos? Que tenemos que usar las mejores prácticas adecuadas a cada proyecto y a su especificidad, si es de oil and gas, si es de upstream, si es de downstream, si es de petroquímica, si es de minería, etc. El segundo enunciado del manifiesto ágil decía software funcionando sobre documentación exhaustiva. ¿Cómo lo traducimos a nuestros proyectos? En la etapa de maduración, un fuerte énfasis en resultados. ¿Y qué significa un fuerte énfasis en resultados? Es en la generación permanente de valor para el cliente. El tercer principio, el tercer enunciado dice colaboración con el cliente es más importante. Cuando dice sobre es que es preeminente la colaboración por sobre la negociación. En los proyectos de ingeniería y construcción, ¿qué necesitamos? Que el cliente se involucre activamente y desde el principio del proyecto. El cuarto enunciado, respuestas a los cambios más o sobre es más importante que el seguimiento de un plan. Y en proyectos de ingeniería y construcción es clave. Necesitamos planes de proyecto dinámicos y equipos flexibles para responder a lo nuevo, al cambio, a lo que no habíamos visto antes, al nuevo resultado que apareció. De ahí que entendemos que estos enunciados del manifiesto ágil, si bien tienen su origen en la industria del software, aplica, creo y creemos que de manera muy adecuada, sobre todo a la etapa de maduración de los proyectos de ingeniería y construcción. ¿Cuáles son las características de los enfoques ágiles con las que se pueden beneficiar nuestros proyectos en la etapa madurativa? Niveles de planificación, planificar en ciclos cortos, revisiones periódicas. Los cambios son siempre bienvenidos, pero ¿cuándo? En la etapa de maduración, para que no los tengamos precisamente en la etapa de ejecución. Un equipo de proyecto colaborativo, mucha comunicación, mucha comunicación. Documentación, ya vamos a ver cuánto, cómo, la documentación. Plazos inamovibles y proyectos inciertos y complejos. O sea, los enfoques ágiles tienen una serie de artefactos que van desde el Product Backlog, el Sprint Backlog, después están los Sprints, que son los ciclos en los que se van resolviendo y se van generando las propuestas de valor. Esos sprints tienen un
tiempo definido, en general se recomienda 3 semanas, y cada sprint va colaborando en la generación del producto final que va a recibir el cliente. Entonces, ¿sobre qué se fundamenta esto? El primer aspecto, niveles de planificación. Hay 5 niveles de planificación. Primero, una visión del proyecto, o sea, una visión de la oportunidad de negocio. Eso siempre hay que tenerlo, siempre. O sea, cualquiera sea el enfoque, siempre tengo que tener en claro cuál es la oportunidad que como inversor estamos buscando. Un master plan de todo lo que es la etapa de maduración, un plan de entregables de cada fase, primer plan, después en cada fase va a haber sprints, va a haber ciclos. Entonces, un plan de cada sprint que vamos a resolver en cada ciclo de 3 semanas, por ejemplo, y un plan diario o un daily plan. Recuerden que la etapa de maduración es una etapa de compra de información. O sea, es una etapa que reduzco la incertidumbre. ¿Cómo reduzco la incertidumbre? Mejorando la información. Entonces, cuando hablamos de plan de entregables, estos entregables, insisto, no son artefactos tangibles, sino son información y aspectos de la planta, del sistema, que ya están de alguna manera definidos, que ya están acordados. Siguiente característica, planificación en ciclos cortos, o sea, planifico lo que voy a hacer en cada ciclo. ¿Y qué hago en cada ciclo? Esas actividades que me van a permitir comprar información acorde a la prioridad, a la importancia de la información que necesito adquirir. Entonces, cada ciclo genera un trabajo incremental que va produciendo valor. Entonces, no necesito esperar al final. Cada ciclo ya está generando valor para el cliente y esto reduce el riesgo y minimiza los desvíos. Pero para eso necesito revisiones periódicas, que es el tercer elemento. Y para que estas revisiones periódicas realmente sean efectivas, necesito que el cliente se involucre. En los proyectos tradicionales, el cliente en general aparece al final para decirnos esto que hicieron no me sirve, esto no es lo que yo quería. En la etapa de maduración del proyecto necesito que el cliente, la gente del negocio o la gente de operaciones o la gente de mantenimiento, depende, esté presente, se involucre y que en cada ciclo me diga si lo que estamos generando le sirve o no le sirve. O sea, el feedback del cliente es continuo y sistemático. ¿Y esto qué produce? Reduce los desvíos. Y por supuesto que en la etapa de ejecución no voy a querer cambios, o sea, voy a querer un alcance muy definido. Pero para eso, ¿cuándo tengo que entonces fomentar los cambios? ¿Qué significa cambios? Ir buscando alternativas, ir descartando alternativas para finalmente llegar a aquella que es la más adecuada. Entonces, bienvenidos los cambios donde, en la etapa de maduración. Por eso, metodologías ágiles, que tiene esta característica fundamental, es muy útil y muy aplicable a esta primera etapa de los proyectos. Equipos de proyectos colaborativos, autoorganizados, donde participa, como vimos, todas las áreas, todas las especialidades, donde la gente de operaciones y mantenimiento ya va integrándose y dando su aporte desde el comienzo, donde el rol del líder de proyecto es facilitador. La comunicación es clave. La complejidad que hablamos al comienzo y que caracteriza también a los proyectos de ingeniería y construcción, la complejidad se resuelve comunicando. O sea, este aspecto de comunicación es clave tanto en la maduración como en la ejecución.
Pero la maduración tiene un rol importante porque permite ir entendiendo y difundiendo aquellas cosas que estamos resolviendo, o sea, las cosas que no se conocían o que eran ambiguas, cuál es la solución o la especificación que hemos establecido para ir eliminando esa ambigüedad o eso desconocimiento. Entonces ahí es clave comunicar. Documentar cuánto. Los resultados en estas metodologías son siempre más importantes que la documentación. Es más importante generar resultados que hacer papeles, pero la complejidad del proyecto requiere documentación. La complejidad del proyecto, yo no puedo manejar un proyecto con muchas áreas, muchos sectores y no documentar. Entonces, ¿cuánto documento? Bueno, depende de la complejidad del proyecto. Tiene que estar alineada con la comunicación. Al igual que la comunicación, la documentación tiene que ser efectiva, o sea, documentar lo que quiero que quede por escrito, y eficiente, no más, o sea, no llenarnos de papeles que después no son útiles. En los proyectos tradicionales, lo que no cambia es el alcance. En los proyectos ágiles, lo que no cambia es el plazo. O sea, si yo me comprometí con el cliente a entregarle una solución en un sprint de 3 semanas, bueno, eso no lo puedo cambiar. Yo en 3 semanas, si yo dije el viernes 28 entrego, yo el viernes 28 entrego. Y si hay algo que queda incompleto o que el cliente me dijo que hiciera un cambio, eso pasa al siguiente ciclo. Pero lo que se promete en el tiempo que se promete se cumple. Y eso genera una dinámica de trabajo muy importante. Y finalmente, metodologías ágiles es la respuesta a proyectos de alta incertidumbre y alta complejidad, que es la característica propia, sobre todo en la etapa de maduración de los proyectos de ingeniería y construcciones. Conclusión. Ya digamos cumplimos la hora y unos minutos más. Conclusión. A ver, fíjense cómo trabajaban ahí. Fíjense el que cambia la cubierta, cómo cambia la cubierta, a los mazazos. ¿Estaba mal? Para nada. Era lo adecuado, era lo que correspondía en un entorno competitivo. El entorno competitivo actual exige otro tipo de respuesta. O sea, para competir en nuevos contextos necesitamos nuevos enfoques. Entonces, ¿qué proponemos para la industria de los proyectos de ingeniería y construcciones? Cuyo principal objetivo es generar valor a través de dos etapas, maduración del valor y ejecución del valor. Proponemos enfoques ágiles con Management 3.0 como respuesta a esta primera etapa y mayor agilidad en los procesos de ingeniería, compras, logística de materiales y obra. Entendemos que son respuestas que hoy, de alguna manera, estos proyectos tienen que darle a los inversores cada vez más preocupados por generar mayor valor en menor tiempo. Déjeme simplemente comentar en estos momentos, este año por lo menos, los cursos que estamos dando de metodologías ágiles en proyectos de ingeniería y construcción. Todos los cursos son cursos in company, se los estamos armando a medida para la empresa, de modo que si a partir de esta actividad les interesa un poco ver cómo aplicar esto a la realidad de su empresa, no dejen de consultarnos. No sé si hay preguntas, si hay consultas. Yo les agradezco la atención. Acá tienen mi mail.
Les agradezco realmente este tiempo que le han dedicado. Nuevamente les digo, les voy a hacer llegar el material de esta presentación y la grabación del audio y del video. Así que nuevamente gracias, gracias a todos, gracias Victoria, gracias Martín, y será hasta nuestra próxima actividad.